El misterioso proyecto Montauk. Imagina por un momento que los viajes en el tiempo no son solo ciencia ficción, que existen documentos, testimonios y pruebas que sugieren que el gobierno de los Estados Unidos ha experimentado con ellos en secreto. Entre todas las teorías de conspiración, una destaca por encima del resto: el Proyecto Montauk, un experimento supuestamente realizado en una base militar secreta, donde se habría trabajado con control mental, dimensiones alternativas y, sí, la manipulación del tiempo mismo. ¿Es esto solo una teoría absurda? ¿O hay pruebas reales que lo confirman? En este video exploraremos los documentos filtrados, los testimonios de exmilitares y los extraños sucesos que rodean al Proyecto Montauk. Prepárate para descubrir un secreto que podría cambiar la forma en que entendemos la realidad. Bienvenidos a uno de los secretos más oscuros de la historia, el Proyecto Montauk. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. Si los viajes en el tiempo fueran posibles, ¿crees que los gobiernos lo harían público? Piénsalo bien, porque la respuesta podría sorprenderte. Capítulo 1. Orígenes del Proyecto Montauk. Para entender el Proyecto Montauk, primero debemos remontarnos a otro experimento que, hasta el día de hoy, sigue envuelto en misterio: el Experimento Filadelfia. Se dice que en 1943, la Marina de los Estados Unidos intentó hacer invisible al USS Eldridge, un destructor escolta. Pero algo salió mal. Algunos testigos aseguraron que el barco no solo desapareció, sino que reapareció a cientos de kilómetros de distancia. Y luego volvió al puerto original en cuestión de segundos. Los marineros a bordo habrían quedado con graves secuelas mentales e incluso algunos, según los rumores, quedaron fusionados con la estructura del barco. Aunque el gobierno negó estos eventos, en los años 80 apareció un hombre llamado Al Bielek, quien afirmaba haber sido parte de un experimento mucho más grande: el Proyecto Montauk. Según Bielek, el Experimento Filadelfia fue solo la primera fase. Los científicos involucrados habrían continuado su trabajo en un nuevo lugar, la base de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York. Ahí, supuestamente, el gobierno llevó a cabo experimentos de control mental, manipulación del tiempo y acceso a otras dimensiones. Pero, ¿qué tan real es todo esto? ¿Se trata solo de una historia inventada? ¿O hay pruebas que podrían confirmar la existencia de estos experimentos? En el próximo segmento, exploraremos los documentos desclasificados y los testimonios que podrían revelar la verdad oculta tras el Proyecto Montauk. Capítulo 2. Las pruebas y los experimentos de Montauk. Si el Proyecto Montauk realmente existió, ¿qué clase de experimentos se llevaron a cabo dentro de esa base militar secreta? Algunos testigos aseguran que lo que sucedió allí supera cualquier película de ciencia ficción. Según Al Bielek y otros denunciantes, los experimentos estaban enfocados en tres áreas principales: el control mental, la manipulación del espacio-tiempo y los portales interdimensionales. En la primera fase, los científicos querían desarrollar técnicas de manipulación mental. Se dice que utilizaron una combinación de frecuencias de radio, hipnosis y drogas experimentales para influir en los pensamientos y recuerdos de las personas. Algunos sujetos habrían sido programados para llevar a cabo misiones sin recordar nada después. Pero el experimento más aterrador, según los informes, estaba relacionado con los viajes en el tiempo. Supuestamente, lograron abrir una brecha en la realidad, un portal a otros períodos de la historia. Bielek afirmó que él mismo fue enviado a diferentes épocas, incluyendo el año 2749, donde presenció un mundo gobernado por una inteligencia artificial avanzada. Otros relatos aseguran que niños fueron secuestrados y utilizados como sujetos de prueba para atravesar estas dimensiones, pero muchos de ellos nunca regresaron. Si esto es cierto,
¿Por qué nunca se ha encontrado evidencia física? ¿Fue todo borrado para encubrir la verdad? En el próximo segmento, analizaremos documentos oficiales, testimonios de exmilitares y las extrañas coincidencias que podrían demostrar que el proyecto Montauk fue real. Capítulo 3. Evidencia y testimonios. ¿Se puede probar el proyecto Montauk? Si el proyecto Montauk realmente existió, ¿por qué no hay pruebas contundentes? ¿O acaso han sido borradas deliberadamente? La primera pista que nos lleva a creer que hay algo más detrás de esta historia es la base militar en Camp Hero, Nueva York. Oficialmente, se trata de una estación de radar abandonada, pero muchos creen que bajo tierra hay instalaciones secretas que nunca fueron desmanteladas. Pero lo más impactante no son las instalaciones en sí, sino los testimonios de quienes afirman haber trabajado allí. Uno de los testigos más conocidos, Al Bielek, aseguró haber sido parte del proyecto Montauk sin siquiera recordarlo, al principio. Según él, su memoria fue bloqueada mediante técnicas de control mental, pero años después comenzó a recuperar fragmentos de sus experiencias. Bielek no es el único. Otros exmilitares han denunciado prácticas poco éticas dentro de la base, incluyendo experimentos con tecnología desconocida y desapariciones misteriosas. Además, existen documentos filtrados que, aunque no mencionan explícitamente el proyecto Montauk, sí hacen referencia a experimentos con manipulación de frecuencias cerebrales y guerra psicológica. Si todo esto es cierto, ¿por qué no ha habido una investigación oficial? ¿Quién está detrás del encubrimiento? En el próximo capítulo exploraremos las teorías más impactantes sobre el verdadero propósito del proyecto Montauk y su posible conexión con eventos históricos recientes. Capítulo 4. ¿Sigue activo el proyecto Montauk hoy en día? La mayoría de los documentos oficiales afirman que el proyecto Montauk terminó hace décadas. Pero, ¿y si en realidad nunca fue cancelado? Las conspiraciones sugieren que el proyecto Montauk simplemente cambió de nombre y continuó en lugares aún más secretos. Se habla de bases subterráneas, experimentos en islas remotas e incluso el uso de inteligencia artificial para manipular la percepción de la realidad. Uno de los indicios más inquietantes es la creciente inversión en tecnologías de control mental y manipulación cognitiva. Grandes corporaciones han recibido contratos millonarios para desarrollar sistemas de mejoramiento neurológico y comunicación cerebral sin dispositivos. Además, hay testimonios que sugieren que las pruebas continúan, pero ahora con un enfoque diferente. En lugar de experimentos físicos, las pruebas se han trasladado al ámbito digital. ¿Podría ser que el proyecto Montauk evolucionó hacia una forma más sofisticada de control mental a gran escala? ¿Somos sujetos de pruebas sin siquiera darnos cuenta? El proyecto Montauk podría haber cambiado, pero su propósito parece seguir siendo el mismo: controlar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que recordamos. La pregunta es, ¿estamos a tiempo de descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Si quieres saber más sobre conspiraciones y experimentos ocultos, suscríbete y activa la campana. Dale like si este video te sorprendió y coméntanos tu teoría sobre este caso.